estar viendo este video. Estamos en nuestra bodega, estamos en la bodega de nuestros generadores y ahora vamos a enseñarles una muestra de los generadores Endes bueno, son equipos similares a este. En el caso de este generador es una máquina de 220 kilowatts. Realmente, si pueden ver ustedes, la construcción son equipos alemanes. Típicamente los alemanes tienen como característica de su ingeniería el que son máquinas de trabajo, son equipos sumamente robustos y esto se nota en el diseño. El equipo está manufacturado, esta máquina está manufacturada en la planta de Stuttgart y bueno, es parte de una línea completa, una gama completa de generadores que van desde equipos pequeños de 20 kilowatts hasta máquinas industriales de 1200. Entonces, la primera característica que podemos observar es la carcasa. La carcasa está hecha en acero, está hecha en lámina de acero y esta versión es una versión cerrada. Las versiones cerradas tienen un mecanismo acústico, pero bueno, si ustedes notan, vamos a dar un zoom y ver que realmente esta parte tiene, el diseño de es una patente de la fábrica. Realmente lo que hace es que atenúa mucho los niveles de ruido sin aumentar mucho el precio o el costo de la máquina. En la parte de adentro lo que podemos ver es el motor. Este motor es un motor Volvo. Siempre maneja dentro de su gama de motores Volvo, maneja motores Perkins, maneja motores Siemens, abajo de 250 kilowatts. Realmente el motivo de esto es que son motores muy eficientes con respecto al consumo de combustible y que respetan las normas europeas de emisión de gases contaminantes. Entonces, realmente lo que pueden esperar de una máquina de estas es un consumo superior de combustible. Como por ejemplo, un equipo de 30 kilowatts consume el líquido que consume uno de 18 kilowatts de una marca similar. Realmente el costo más importante que hay que tener en cuenta de un generador no es tanto el desembolso inicial, sino más bien es el costo que va a tener su operación, el costo a largo plazo. El combustible es algo muy importante. Entonces, en esta parte podemos ver cómo está construida la máquina. Podemos ver el motor, podemos ver la alimentación del turbo y algo que cabe destacar de aquí es el tanque de combustible. Este tanque es un tanque de doble pared. ¿Qué quiere decir? Que normalmente las máquinas en la parte incorporan el tanque, es un tanque base. La misma base del tanque almacena el combustible. En este tiene un tanque interno que le da más seguridad y aparte al momento de las instalaciones permite ahorrar dinero porque no es necesario hacer diques de contención porque ya lo tiene incorporado. Esta es la parte del filtro de aire. Y esta región casi no se alcanza a ver, pero es el generador, la parte del generador, es un generador marca Mecal. Esta línea de generadores de la parte del alternador también es alemana, es totalmente hecha, diseñada, manufacturada y ensamblada en Alemania. Esta región es la de los respiraderos de aire del generador. Realmente esto lo que hace es retener partículas sólidas. Es la norma IP63. Bueno, dependiendo del sitio donde se van a instalar, hay distintas capacidades de filtración del aire. Aquí
requiere más tomas de aire. Y en esta parte tenemos el cuadro de control del generador. El equipo se puede dejar cerrado o abierto, tiene chapas de seguridad, tiene un paro de emergencia externo. En caso de que sea necesario detenerlo, puede llegar alguien, activarlo y la máquina se para. Y bueno, aquí lo abrimos y hay varios elementos interesantes que ver de estas máquinas. El primero es el cuadro de control. Ese cuadro de control es un EMC6. ¿Qué quiere decir un EMC6? Quiere decir integración completa con PCs, con NACs, con sistemas de cómputo basados en la red. Tú puedes controlar el generador a través de tu teléfono celular. O sea, puedes ver la operación, puedes ver el nivel de combustible que tiene, puedes ver las alarmas que te ha dado, incluso si llega a presentar un paro, puedes saber por qué es el paro desde tu teléfono. Esto es muy útil para la gente de mantenimiento, porque pues ya sabe lo que está pasando y puede tomar una decisión de forma inmediata o puede dar una indicación rápidamente al técnico que esté a cargo del equipo o a la persona de operación para restablecerlo. En esta parte está el interruptor, es un interruptor ABB. La posición apagado o encendido típicamente es lo regular. Y en esta parte están las fases, la conexión de fases del generador. Aquí algo bastante interesante es que, como pueden ver, esta parte está protegida, está sumamente protegida. En realidad, estas máquinas tienen excedentes con respecto a los sistemas de seguridad. Obviamente, si tú quieres tener un poco más de detalle, puedes hablarle a uno de nuestros asesores o puedes venir a visitarnos y ver todos los sistemas que tiene, pero en esta parte en particular está totalmente bloqueado. Esto es para evitar que llegue alguien que pues, no conozca muy bien los sistemas y le deje robar, ¿no? Viene totalmente señalizado. Y bueno, el cuadro de control te permite registrar cada evento en tu computadora, en tu tablet, en tu celular. Y aquí está la salida a tierra, la conexión a tierra del generador. Esto también es un mecanismo de seguridad. Si hay corrientes parásitas, esto la descarga. Y no sé si podemos dar un acercamiento en esta parte. Esta parte es un control. Es un control que viene adicional. Es un control europeo, es norma europea. Normalmente en los circuitos hay cierto nivel de fugas de energía. Estas fugas de energía son corrientes parásitas, son corrientes, se está escapando la corriente. Entonces, esencialmente lo que hace este aparato es que si detecta que hay demasiada fuga de corriente, quiere decir que potencialmente puede haber un cortocircuito. Uno puede decidir qué tanto quiere que haya de cortocircuito o si quiere que haya en absoluto. Y bueno, vamos a decir, bueno, yo puedo tolerar 1 ampere, 0.5 amperes, 0.3 amperes, dependiendo de la eficiencia de cada circuito. Muchas máquinas europeas no tienen esta capacidad, incluso las americanas no tienen esta capacidad. Entonces la conectas y la máquina está fallando. Aquí el cuadro de control te muestra la falla y te permite pues regular qué tanto permites, ¿no? Es un mecanismo de protección para la gente que está en los sitios. Y bueno, el generador lo que hace es que cuando se detecta más fuga de corriente de la tolerada por la persona que diseñó la instalación, se apaga. Aquí lo cerramos. Y bueno,
nuevamente el recubrimiento, se pueden dar cuenta, es un recubrimiento bastante suave, no es fibra. Entonces, pues es muy gentil con la gente que los opera. O sea, ayuda a cuidarlos, que eviten alguna partícula, algún desprendimiento. Esta máquina está nuevecita, estos son los manuales que se entregan con ella. Y este sistema, esta parte del sistema, eventualmente el generador puede llegar a quedarse sin combustible, o en los primeros arranques de la máquina, después de moverla, después de instalarla, es necesario llenar de combustible de diésel la línea de alimentación. Entonces las bombas anteriores de combustible eran grandes, eran aparatosas. Si se dan cuenta, el equipo es una máquina bastante compacta para hacer un generador de 200 kilowatts, 220 kilowatts. Y esto se debe a la tecnología que tiene. Esta bomba sirve para cebar. De hecho, si podemos verla un poquito más de cerca, vemos parte de la ingeniería. El equipo es Bosch. Esto nos da una idea de la calidad de las máquinas. Bosch es una de las líneas de mayor calidad en la industria de motores, automotriz, electrónica. Son realmente equipos muy robustos. Aquí se puede apreciar mejor el tanque de combustible. Y en esta región, en esta parte, tenemos el flotador de combustible. Voy a moverme para que se pueda ver un poquito mejor. Este flotador indica electrónicamente qué tanto combustible tiene la máquina. Entonces tú puedes ver desde el cuadro de control, desde tu computadora, desde tu teléfono, si tiene suficiente diésel para estar trabajando. Y aparte tiene un beneficio. Normalmente cuando la máquina se agota en un equipo tradicional, cuando se agota el combustible, pues la máquina se para, pero el volver a arrancarla es verdaderamente un proceso engorroso. Te tienes que agarrar, desconectar, meter combustible en la línea, hacer una serie de cosas que te pueden tomar mucho tiempo al arranque. Este equipo está calibrado para que al detectar que tiene poco combustible, tiene una alarma que te dice primero, tienes poco combustible, tienes 1 hora, 2 horas o 3 horas para rellenarlo. Es la primera alarma. Y la segunda alarma detiene el generador para evitar que se quede vacía la línea y pueda arrancarse rápidamente. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Netamente, pues no vas a quedarte parado por mucho tiempo si se te llega a acabar el diésel. Y por el otro lado, tu bomba de combustible va a vivir más tiempo. Y bueno, esto es en la parte del motor. Las refacciones, bueno, aquí tenemos algunas máquinas y pues en realidad contamos con las partes necesarias. Todo lo tenemos en stock de forma permanente. Esta parte es la parte del escape. Realmente tiene la capucha para evitar que entre agua. En esta región hay un catalizador y bueno, las máquinas deben ser instaladas con la descarga de gases al exterior. Entonces esto es por seguridad de las personas que lo usan. Y el acceso al generador es de aquel lado. Se tiene que retirar esta tapa y ahí se puede hacer el cambio de voltaje de esto. Esto es más que nada por seguridad de los mismos equipos. Y bueno, esencialmente es la explicación de un equipo de la gama de 200 kilowatts hasta 250 kilowatts y de cómo están constituidos. Muchas gracias por ver este video. Si tienen
tienen alguna duda sobre cómo son las máquinas o desean ver una físicamente o un sistema de seguridad o saber más de cómo mantener su sistema eléctrico seguro, por favor llámenos, vamos a estar muy contentos de atenderlos. Muchas gracias.